Ayer se murió un abuelo, un jubilado, en el PAMI Neuquén haciendo cola para defender sus medicamentos. Y después dicen, el ministro de Salud y otros, que nuestros abuelos no se mueren por falta de medicamentos, caraduras, sinvergüenza. Mientras ellos cobran entre 5, 6, 10 millones de pesos, nuestros abuelos 300 y chirolita. Ahora vamos a mostrar en minutos el Garrahan de los abuelos. Y después les voy a explicar por qué digo el Garrahan de los abuelos en PAMI 1 y 2 de Rosario. Facu, pásame fotos. El jueves pasado a las 12 del mediodía, los trabajadores de PAMI 1 y PAMI 2 salieron a acompañar en un abrazo solidario a los trabajadores residentes de nuestros policlínicos PAMI 1 y 2, a los contratados trabajadores, sean enfermeros, técnicos, camilleros, mucamas, administrativos, ropería, mantenimiento, todos los trabajadores, la mayoría de los trabajadores en nuestros policlínicos PAMI 1 y 2 de Rosario son trabajadores precarizados. El que más cobra es 1.050.000. El que menos cobra son 700.000. Pero aquel que cobra 1.050.000 son los profesionales, son los médicos que, perdonen, son los médicos que cobran 1.000.000 de pesos, pero existe un arte de currar, como yo le digo que es el arte de curar, donde le sacan entre 400 y 500.000 pesos. Y aquel que se queda de bolsillo con 500, 600.000 pesos, obviamente no puede pagar un alquiler, no puede pagar su alimentación y mucho menos de un grupo familiar. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué nosotros decimos que el PAMI 1 y 2 de Rosario son el Garrahan de nuestros abuelos, de nuestros viejos? Porque son estos efectores de PAMI 1 y PAMI 2, fueron creados en el 75 por Manrique para que sean cápita testigo para el resto del país. ¿Y sabe dónde se pasaron de que fueran cápita testigo para el resto del país? Por donde ustedes se lo puedan imaginar. Estos dos policlínicos pueden hacer docencia, de hecho lo hacen, porque son históricos, únicos, donde PAMI 1 y PAMI 2 de Rosario pueden hacer docencia, porque son los únicos efectores en materia de atención médica, asistencial de los adultos mayores, únicamente adultos mayores. Por eso decimos que el PAMI 1 y el PAMI 2 es el Garrahan de nuestros viejos. Y ese abrazo solidario del día jueves, no solamente en PAMI 1, PAMI 2 también, en el mismo día y en la misma hora, nos hemos dividido para poder estar presente. Acá están las fotos de PAMI 2 también, donde los trabajadores también salieron a manifestar su salario de hambre, porque la verdad que 700, 800.000 pesos, aquel que alquila, que tiene una familia, no puede vivir con ese salario. Hemos quedado abajo, muy bajo, los salarios de los trabajadores en el PAMI, donde hoy un gobierno como el que tenemos ofrece una paritaria del 0%. ¿No les parece vergonzoso? Cuando en realidad nuestros trabajadores están preparados
y este gobierno un 0% de aumento. Cuando esta inflación mentirosa que este gobierno viene marcando, todo sube, ¿eh? Lo único que no sube, lo más barato de la Argentina, señores y señoras, son los sueldos de los trabajadores y de nuestros jubilados. Vamos con los videos del trabajo que han realizado los trabajadores y trabajadoras de los dos policlínicos, acompañadas por todas las organizaciones sindicales que tienen vida tanto en PAMI 1 como en PAMI 2 y UGL. Vamos con los videos y escuchémoslos a ellos, que son los protagonistas. Hola, somos los enfermeros del PAMI 2. Si ves este video, compartilo. Estamos luchando por una mejora salarial, por nuestro pase a planta. Hace más de 5 años que estamos contratados. Trabajamos toda la pandemia, cobramos 1 millón de pesos, que tenemos que pagar el monotributo, la obra social, el seguro. Laboramos por 800.000 pesos. Necesitamos que el gobierno, que es el que está de turno en este momento, se haga cargo de nuestra situación y nos reconozca todos estos años de laburo. Bueno, nada, eso. Estamos acá con todos los compañeros, también con los residentes, todos los trabajadores que estamos en la misma situación. Así que por favor, si ves este video, viralizalo, compartilo, porque todos en algún momento atravesamos alguna situación de salud y el que te atiende es un enfermero, es un residente, un camillero, un mucamo. Así que le pedimos a toda la población en general, a los afiliados de PAMI que nos apoyen y a toda la población en general. Gracias. Estamos acompañando acá a los residentes, es Leonora, pero estamos en así que lo que necesito, si vos tenés teléfono médico, nosotros lo podemos decir a los compañeros que se sumen. Somos autistas, no tenemos aguinaldo, cobramos la mitad de lo que cobra un compañero de planta, no tenemos continuidad laboral tampoco, se nos bajaron los contratos ¿Con quién podemos hablar? Contrato basura de 3 meses, llegamos a tener contrato de 1 mes y nada, estamos peleando también por lo mismo, por el aumento salarial y el trabajo digno, digamos. ¿A qué hora? Ya. Bueno, ahora perfecto, señor. Le mando un mensaje para que... Dice, aquí estoy, porque somos la lucha, el combate, la resistencia que nace. Somos la vida en la muerte, un pueblo vivo y fuerte, un pueblo vivo. Fuertes, valientes, nadamos contra la corriente. Somos la voz que expresa firmeza y destreza que nos atraviesa. Porque hacemos historia, tenemos... Particularmente acá en PAMI 1, hoy nos encontramos convocados junto con nuestros trabajadores que están también precarizados, contratados, mucamos, médicos de la sala, enfermeros, camilleros. A mí particularmente me toca hablar de la situación que estamos viviendo los residentes, es una situación que realmente es deplorable. Nosotros de entrada en el convenio nuestro, que es UNR PAMI 1, tenemos una diferencia casi entre un 35 y 40% con respecto a otros convenios de otras residencias de otros hospitales. La diferencia interanual que tuvimos de mayo a mayo en cuanto al aumento salarial fue de un 11% contra un aumento casi el 40% del IPC, que es el índice que vienen usando todos para vigilar. Así que realmente la situación es deplorable. Nosotros seguimos prestando nuestros servicios a la salud acá. Nos vemos obligados a hacer guardias externas dentro de, extra al trabajo que ya realizamos día a día. El promedio de trabajo en horas de un residente de primer año es aproximadamente de base de 80 horas semanales. Ellos cobran incluso menos que yo estoy en 1.050.000 hoy, ellos cobran incluso menos, así que realmente se vuelve muy tedioso el día a día y obviamente llegar a fin de mes es una idea hoy prácticamente inalcanzable. ¿Cuál es la realidad de las enfermeras? Recién hablábamos con una médica residente justamente de cirugía. Estamos por debajo de la canasta básica. La verdad que es una precarización laboral tremenda, así que por eso nos unimos a esta lucha. No solo somos nosotros las enfermeras, residentes, contratados, médicos, los camilleros, mucamos, así que estamos exigiendo de manera pacífica un aumento salarial.
somos monotributistas y no estamos contratados, o sea, no estamos en planta, así que cumpliendo la misma carga horaria y el mismo trabajo, así que también es algo que exigimos el pase a planta. Yo también soy residente del servicio de cirugía. Nada, la realidad es la que se ve en todo el resto del país con lo que pasa con el sistema de residentes, con la precarización de médicos, porque mucha gente no sabe, pero los residentes ya somos médicos recibidos, matriculados, que ya ejercimos también nuestro trabajo como médicos y que solamente nos queremos seguir formando y especializando en otra área. ¿Cuántas horas trabajas diariamente? En promedio 12 horas por día, sí, en promedio 12 horas porque yo ya soy un residente de tercer año. Un residente de primer año trabaja alrededor de 80 horas semanales. Pedro Levi está trabajando en el PAMI 1, donde hay un paro de residentes. Pedro, buen mediodía. Ana, ¿cómo te va? Buen mediodía para todos. Bueno, claramente es un reflejo de lo que está ocurriendo en otras dependencias a nivel nacional. De alguna manera esta convocatoria, casi como una frase, casi como unas palabras que unen con lo que ocurre allí en Ciudad de Buenos Aires con el Garrahan rosarino. Estamos hablando de tanto PAMI 1, PAMI 2, como así también en otras dependencias, Sanatorio de Niños de Zona Norte, que se están realizando diversas protestas. Con un punto, hemos hablado en numerosas oportunidades de trabajadores, en este caso nos vamos a enfocar en adultos mayores, El Garrahan de los viejos, nos dicen de manera obviamente cariñosa, pero en manera del reclamo y lo que están soportando los residentes aquí. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo ven? ¿Qué tal? Bueno, buen mediodía para todos. Nosotros estamos acá autoconvocados, varios sectores del policlínico, no solamente residentes, también están enfermeros, camilleros, mucamos, instrumentadora, y bueno, todos también el grupo de los médicos de la sala, compañeros nuestros, que estamos todos unidos en el reclamo más que nada para llegar a lograr un aumento salarial. Y bueno, también peleamos por otra cierta reforma en el tema de la precarización, la falta de insumos, pero fuertemente más que nada por el tema de un aumento de sueldo. ¿Qué se encuentra salarialmente? ¿Cuánto están ganando? Y nosotros, bueno, puntualmente hablando de los residentes, nosotros estamos ganando 1 millón de pesos. Después hay otros compañeros que por ahí están entre 800, 900, 1000 pesos, que bueno, que por eso es un poco complicado llegar a cubrir todas las necesidades con las que uno tiene que sortear. ¿Cómo es con el alquiler, por ejemplo? Y bueno, yo puntualmente yo lo comparto, entonces se solivianiza un poco el tema de sustentar los gastos, pero bueno, mi realidad no es la misma de otros por ahí compañeros que tienen que, además de vivir ellos, por ahí tienen familia, tienen hijos, tienen otras cosas de las cuales ocuparse. ¿También sos residente? Sí, buen día. ¿Con qué te encontrás? Y nosotros nos encontramos hoy en la diferencia interanual de los sueldos que venimos cobrando de mayo a mayo. Nosotros tenemos una diferencia únicamente del 11% de aumento interanual, contra un IPC que llega casi al 50%, un 47%. Hoy un alquiler promedio representa casi el 30-40% de nuestro sueldo, por lo tanto la realidad es que la situación se vuelve muy difícil. Hablando particularmente nosotros de los residentes, que me tocan a mí llevar en este momento la palabra. Sin embargo, como decía Francisco, mi compañero anteriormente, nos encontramos acompañados de un montón de otros compañeros que sufren la precarización laboral y en este contexto, bueno, nos encuentra por suerte unidos en el mismo reclamo. ¿Qué parte te está formando, por ejemplo? Yo soy residente de 4º año de cirugía general. ¿Qué sentís cuando de diferentes sectores del gobierno nacional de alguna manera dan opiniones con el trabajo, con el estudio, con el sueño que ustedes tuvieron para estudiar y estar ejerciendo? No, la realidad es que lo que nosotros vivimos desde que empezamos la facultad hasta los sistemas de formación es de mucho sacrificio y bueno, no se ve reflejado realmente en lo que nosotros cobramos. Incluso nosotros tenemos una diferencia que es casi de un 40% comparado a otros convenios de la universidad, o sea, residentes de otros hospitales están cobrando incluso casi un 40% más que nosotros al día de hoy.
se habla, digo esto porque son declaraciones públicas de diputados, por ejemplo, que cada uno sabe desde hace años lo que puede llegar a ganar un médico, que si uno tiene un sueño, por ejemplo, y algo que estudia, sabe que si es médico, por ejemplo, no va a ganar buen dinero. Es una realidad que uno sabe que se enfrenta a un sistema de salud que es hostil en cuanto a la apreciación de la sociedad, más en tiempos de crisis donde las violencias se exacerban, el hambre abunda, todo eso genera ambientes hostiles de trabajo, pero pensar que el Estado sigue siendo quien reproduce las hostilidades hacia nosotros es realmente lamentable. No, yo soy enfermera y también luchamos contra la precarización laboral. Estamos por debajo de la canasta básica y bueno, hoy nos reunimos todos autoconvocados para reclamar justamente un salario digno. ¿Cómo te organizas en tu día a día para llegar a fin de mes? La verdad que tengo ayuda de mi familia y de mi novio porque si no, no podría llegar. Sí, juntarse con una pareja, con la ayuda de la familia. Totalmente, porque si no, la verdad que los enfermeros estamos totalmente precarizados. No solo nosotros los enfermeros, sino los residentes, mucamos, camilleros, todos juntos. Por eso nos unimos en esta lucha a tratar de que nuestro sueldo sea un poco mejor. ¿Qué sensación te genera cuando observas lo que ocurre, por ejemplo, en el Garrahan? Me da mucha tristeza que sucedan estas cosas y que los médicos, los enfermeros, residentes no seamos escuchados, porque la verdad que somos un eslabón esencial, se pudo ver en la pandemia, así que ojalá que no pierdan la memoria. Muchas gracias. Los que están presentes aquí, son principalmente residentes, bueno, enfermeros, camilleros, de los sectores primarios más importantes que tienen. Y la atención de los adultos mayores. Hablamos de atención de niños, hablamos de atención de adultos mayores. Bueno, aquí están, de alguna manera con este emblema, que básicamente el puntapié inicial es materia salarial, pero también el otro punto, ¿no? Se pone en evidencia o en lupa con respecto al rol que ocupan en la sociedad, si tendrían que haber estudiado o no tendrían que haber estudiado esta profesión. Bueno, es un poco también lo que se está poniendo en contexto y es por eso que a nivel país se están realizando estas marchas y estas manifestaciones y estos abrazos solidarios frente a las diversas dependencias. Gracias, Pedro. Sí, la verdad todos entendemos porque cada uno que ha pasado por el PAMI, que ha tenido un familiar internado por el PAMI, pero por cualquier otro hospital público. Esta mañana también había un abrazo solidario al Hospital de Niños Zona Norte, a otros. En el Garrahan habían iniciado una medida de fuerza y luego fue vuelta atrás la medida de fuerza porque los obligaron a volver a trabajar. Hay una conciliación obligatoria, pero también con algún rumor de despido si no volvían a trabajar. Más allá de esto, todos entendemos que es urgente. Son como lugares muy sensibles, discutir y escuchar los números de los que cobran, de lo que cobra un residente, pero de lo que cobra un médico, un radiólogo. La salud es muy sensible, con lo caro que nos cuesta a quienes, en este caso estábamos hablando de la salud pública, pero también a quienes pagamos planes y demás, ¿no? Es muy sensible. Ahora es en todo el país, los residentes están abrazando el lugar donde trabajan y es una protesta que se hace a nivel país, nacional. Hay... Bien, bueno, esto es lo que ocurrió en la ciudad de Rosario, en PAMI 1 y PAMI 2, los trabajadores cansados de cobrar miseria cuando trabajan la misma cantidad de horas que el resto del personal de planta, y lo que planteamos: igualdad de trabajo, igualdad salario. Duele cuando tratan a los médicos de esta manera. Un diputado nacional cobra entre 4,5 millones y 5,5 millones. Los senadores aumentaron el sueldo y ahora están en 9,5 millones, 10 millones. Y tenés una diputada patética, gato, como le dijo la compañera diputada nacional, le dijo: cállate, gato, que fue la misma que dijo que cuando uno estudia en médico sabe cuál es el salario que va
a obtener, hubiese estudiado otra cosa. La verdad, que aplaudo a la diputada Cariñano, que le tapó la boca, le hizo callar en el Congreso, porque es una vergüenza cómo están llevando adelante la defensa de los que más necesitamos, que es la salud. Los médicos, los enfermeros, los camilleros, las mucamas, la gente de mantenimiento, la gente de ropería, los administrativos, todo lo que tenemos son necesarios. Entonces, acá discutimos y peleamos la cuestión de que el tema de igual trabajo, igual salario. Nosotros hicimos una denuncia al director ejecutivo nacional, pero la vamos a trabajar el sábado próximo, que va a estar el doctor Marcelo González Acuña, que es profesor en materia de Derecho Laboral, donde intimamos al PAMI de que revea y que deje de seguir realizando fraude contra la ley de contratos de trabajo. Estos trabajadores deben estar en planta, deben cobrar lo que cobra el resto, que también ha quedado por debajo de la canasta básica, los salarios de los trabajadores. Así que supongo que esta semana que próxima va a haber también más manifestación con respecto a la defensa de los salarios y en contra de la precarización laboral de los trabajadores del PAMI 1 y PAMI 2 de Rosario.